la honra y la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Me quitaste 10 minutos, estoy anotando en el hielo, gracias. Bendiciones. Es el domingo de 3 predicaciones. Empieza David, sigo yo en medio y después si invito al pastor, que ya lo estoy pensando, si despide el servicio, porque pues ya son las 3 predicaciones. ¿Habían oído hablar por ahí de una misa de 3 padres? Es broma, no se crean. Ya soy serio, por favor, ya no digo cosas de buen humor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios, aleluya. Me da gusto verles siempre. Como bien decía nuestro host, estamos en la serie ¿Pescadores de qué? De hombres. Vamos a tenerlo bien presente esto, y quiero que me presten un momento de su atención, por favor, porque vamos a estudiar hoy el segundo tema, que se llama pescar hombres es adorar. Y vamos a ver cómo Dios nos indica que a través de ser pescadores de hombres, nosotros podemos ser al mismo tiempo adoradores de Él. Vamos nosotros, cada uno de nosotros vamos a tener bien presente la encomienda que Dios nos ha dado. Y saben, como iglesia del Señor tenemos una encomienda nosotros muy clara de lo que Dios espera que cada uno de nosotros realicemos. Saben, nuestra visión es alcanzar literalmente a los perdidos para el reino de Dios. Esa es nuestra identidad, lo que somos y lo que hacemos, pescadores de hombres. El Señor Jesús nos da esta identidad a todos aquellos que nos llamamos seguidores de Cristo. Esta identidad exactamente de pescadores de hombres, que quede claro, es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y miren, familia, iglesia, los siervos de este lugar, nuestra oración ferviente al Señor es que cada uno de ustedes reciba esta información para que realmente sufra una transformación en la vida de cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que sea no solo motivado, sino inspirado por el Espíritu de Dios, para que alcancemos a aquella persona que todavía no ha decidido seguir a Cristo. ¿Y qué es cuando alguien reconoce a Jesús como Señor y Salvador? ¿Qué es? Pregunto. ¿No es verdaderamente un seguidor de Cristo cuando rinde su vida y su corazón al Señor? Eso es, hermanos, como iglesia y como familia, lo que deberíamos de hacer. Ahora escuchen esto. Entendiendo que nuestra identidad en Dios nos permite disfrutar de sus beneficios, porque tenemos beneficios en el reino de Dios, aquí en esta tierra, hermano, cuando hemos reconocido a Jesucristo como Salvador personal. ¿Cuántos creen esto? Saben, en estos beneficios, Dios lo que espera y desea en su corazón es que no nos limitemos solamente a recibir los beneficios o las bendiciones que Dios nos da de todo tipo, materiales o bendiciones espirituales. ¿Saben? Esa identidad que quede bien clara durante esta serie de pescadores de hombres, que hoy en nuestro tema, y lo vamos a ver en un momento más, es, insisto, cómo a través de cumplir la voluntad de Dios, pescar hombres es una manera también de adorarle solo a Él. Y esta identidad nos capacita precisamente para adorar, para decirle: Señor, aquí está la ofrenda de adoración que yo traigo a ti. Por eso es que yo voy a hablarle a más gente para que pueda tener esa bendición y recibir, hermano, literalmente recibir las bendiciones que Dios tiene. Vamos a ir por partes. Mire, dice la palabra de Dios, les voy a hablar del apóstol Pedro, que era un hombre pescador de oficio. ¿Cuántos conocen lo que era Pedro? Pedro, el de la Biblia, claro, gloria a Dios. Era un hombre que de oficio, él pescaba, ese era su trabajo, era la labor que él tenía. Pero cuando en un momento dado, conocemos todos la historia, el Señor le llama y le dice: ven, Pedro, porque ya te haré pescador ¿de qué? De hombres. Eso es lo que Dios tenía para este siervo. Y cuando escribe esta epístola, fíjense bien, es un versículo el que vamos a ver, pero es tan significativo, es tan especial la encomienda que Dios le da,
y lo que él a través de la unción del Espíritu Santo, el apóstol Pedro escribe aquí en su primer carta del apóstol Pedro, dice ahí, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, aunque lo vamos a desglosar, fíjense, yo sé que muchos lo han leído, pero dice en primera de Pedro 2:9 así, mas ustedes, o sea nosotros somos ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo ¿qué? Adquirido por Dios. ¿Y para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo sé que muchos han leído esta parte de la Escritura, o quizá hasta han oído en predicación o en enseñanza lo que contiene y lo que significa tan importante. Esto habla, iglesia, óyelo bien, habla de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Es clarito, es sencillo y es específico. Aquí no necesitamos, hermano, tener grandes estudios de teología, que gloria a Dios por los hombres y mujeres que dedican su tiempo y su vida a escudriñar las Escrituras de una manera profunda y teológica. Aquí es tan sencillo que cualquiera lo podemos entender. ¿Hay alguien que aquí no pudiéramos comprender esto? Está hablando el apóstol Pedro y te dice a ti, tómalo personal, que tú y yo somos linaje escogido. ¿Sabes qué es linaje escogido? ¿Sí entendemos la palabra linaje? Señor, devuélveles el habla, Padre. Es algo especial. Un linaje se le daba en la antigüedad a los reyes, a los nobles que llamaban, ¿verdad? Eso es un linaje y aún más que eso. Pero tú y yo tenemos que entender y creer que verdaderamente somos linaje escogido por Dios. Somos especiales para el Señor. ¿Sabes? Linaje, en pocas palabras, significa que somos una familia especial para el Señor. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Y luego dice real sacerdocio. Dice sacerdocio. Y los varones a veces nos preguntamos, ¿yo puedo ser sacerdote? Y fíjate bien, lo voy a decir con todo respeto, no necesitas traer una túnica larga, oscura o blanca para entender qué es ser un sacerdote. Un sacerdote del hogar, según la palabra de Dios, es aquel o aquella mujer, óyelo bien, porque esto es genérico, porque habrá familias en las cuales no existe el padre o no está presente. ¿Me doy a entender? ¿Aló? Hermanos, ¿están aquí? Me están poniendo a pensar. Gloria a Dios. Miren, somos real sacerdocio. ¿Saben por qué? Porque lo dice la palabra. Eso es parte de mi identidad. Yo lo tomo personal. ¿Y cómo voy a ser sacerdote? Tú eres el que en tu familia ofreces, hermano, oraciones, como en el Antiguo Testamento. El sacerdote o el sumo sacerdote, ¿qué hacían? Ofrecían holocaustos a Dios, ¿no es cierto? Pero era una tarea muy especial. Y dentro de nuestra identidad, aparte de que somos linaje escogido, somos ese real sacerdocio. Y no lo tenemos que creer, varones. Porque a veces decimos, pero yo sacerdote, si era yo un tremendo, ¿para qué les digo? No, tú y yo en Cristo Jesús somos real sacerdocio. ¿Lo crees? Bueno, amén por los que dijeron amén. Y luego dice a continuación que somos una nación pecadora. ¿Saben que Dios, el Padre, nos ve siempre a través de su Hijo Jesucristo? Y por medio del Espíritu Santo nosotros somos santificados, somos nación santa, como expresa precisamente la palabra. Hermano, no creas las mentiras del mundo, no te dejes engañar por el adversario cuando viene a tu mente de decir, tú eres nación santa, eres un santo pecador.
No, 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 no. Nos ve el Padre como una nación santa y eso es parte, implica nuestra identidad en Cristo Jesús. Por eso es que tú y yo necesitamos creer cada promesa escrita aquí en la palabra del Señor y decir: yo soy nación santa. ¿Sabes por qué? Porque si tú lo crees y lo recibes como nación santa, óyelo bien, padre de familia, madre de familia, tú y yo somos herederos de esta promesa. Y todas, óyelo bien, todas nuestras generaciones van a heredar esta bendición y van a ser nación santa. Yo lo creo, hermano. Cuando ores por tus hijos, sacerdote del hogar, cuando estés clamando a Dios ahí en tu interior, verdaderamente agradécele, dándole honor y gloria, hermano, porque tú y yo somos nación santa, somos pueblo escogido de Dios, somos ese linaje que Dios tuvo a bien, hermano, separarnos para su reino. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabes? Nosotros, a través de Jesucristo, somos una nación santa para propagar la alabanza a todo el mundo, lo cual nos hace verdaderamente hijos de Dios y testigos de su nombre, pero verdaderos testigos de Dios. Nosotros como nación santa tenemos no solo el derecho, sino la autoridad delegada directamente por nuestro Padre para llevar esas buenas nuevas de salvación. ¿Sabes? Esto es lo que tú y yo somos y lo que al mismo tiempo podemos disfrutar en beneficio. Dios nos aparta, hermano. Cuando dice nación santa, Él nos aparta. O sea, nos quita de nuestra vana manera que teníamos de vivir todos. O pregunto, aquí antes de conocer a Jesucristo, antes de que alguno de ustedes decidiera rendir su corazón y su vida a Cristo, ¿eran santos? Pregunto. ¿Verdad que no? Yo nunca lo fui. Y ahora soy santo porque Dios el Padre me ve a través del sacrificio completo que hizo nuestro Salvador y Redentor. ¿Saben? Yo soy nación santa. Soy ese real sacerdocio. ¿Por qué? Porque desde un principio Él nos dice que somos ese linaje escogido. ¿Saben? Cuando el Señor Jesús tenía a todos sus discípulos ahí, escoge a 12 precisamente. Y cuando los escoge a esos 12, ¿saben qué ocurre? ¿Qué hace el Señor? Les dice la encomienda. Ustedes tienen que ir y ser pescadores de hombres, ganar almas, poblar el reino de Dios para que verdaderamente, en forma literal, sea saqueado, óiganlo bien, el reino de las tinieblas, en lo cual tú y yo antes de conocerle, nosotros ahí habitábamos. ¿Cuántos sabían esto? No es la tercera revelación del quinto cielo, ¿verdad que no? Esto es sencillo. La palabra de Dios, hermano, nos lleva de tal manera a que nosotros, tú y yo, la gente sencilla, lo que dice el salmista, dice: Señor, hablando de gente sencilla, Señor, de lo vil y de lo menospreciado, escogiste tú, Señor. ¿Sabes para qué? Para avergonzar a los sabios. Porque tú y yo no es por méritos, hermano, que hayamos decidido reconocer a Jesucristo, sino es porque nos arrepentimos sinceramente de todo nuestro corazón y nos cansamos de vivir la vida que llevábamos. Y una vez que hicimos nuestra confesión de fe, creyendo en nuestro corazón que Jesús era nuestro Señor y nuestro Salvador, hermano, pasamos a ser nación santa, apartada para Dios. Ahora, entiendan bien esto y quiero decirles entre paréntesis, no crean que porque la palabra dice en nuestra identidad que somos nación santa, quiere decir que entonces ya no vamos a tener errores y que casi traigamos una aureola sobre nuestra cabeza. Eso no es. Tú y yo somos humanos y nosotros podemos cometer errores, pero estamos en un proceso, como siempre lo menciono, de perfección.
¿Para qué? Para que Dios nos lleve a la estatura, a la medida, a la plenitud del varón, ¿qué? Perfecto. Pero nos equivocamos y como dicen por ahí allá en mi tierra, ¿verdad? La regamos. Y no digo como dicen en Colombia porque se oye bien feo. De veras. Una vez oí a un pastor, pero yo me quedé así, hablando de que la regamos. Dicen ellos, la embarraste. O sea, pero bueno, ahí fue anuncio para nada con los colombianos, varón. Por favor, perdóname la vida. Gloria a Dios. Ahora, nuestro siguiente punto es, pescar hombres es adorar. ¿Por qué? ¿Por qué pescar hombres es adorar? ¿Sabes? Cuando Dios nos apartó, en este contexto, Dios nos dio la encomienda de salir y predicar el evangelio. Al estar viviendo las virtudes de aquel que nos llamó, como dice la palabra y como acabamos de leer, del mundo o de la vida que llevábamos, hermano, ahora nosotros tenemos que compartir eso. Y dices tú, pero ¿cómo puedo ser adorador y pescador de hombres? Si tú te preguntas, ¿cómo puedo ser un adorador si yo no toco ningún instrumento aquí? Yo no puedo exaltar, vaya, ni siquiera sé cantar. Yo en lo personal, cuando leía esto decía, ¿cómo pescar hombres significa también adorar? Y pensaba yo, dije, Señor, ¿tú no me diste el talento de cantar? Cuando se me ocurre cantar, que me estoy bañando, se va el agua, por eso mejor no canto. Pero decía yo, ¿cómo verdaderamente soy un adorador? ¿Sabes cómo? Hablándole al perdido de las buenas nuevas de salvación, de decirle que en Jesucristo hay esperanza, que solo en Él hay salvación. Es compartirle lo que tú recibiste de gracia, o sea, el regalo que nosotros obtuvimos cuando una persona oró por nosotros, nos compartió del evangelio, hermano. Eso fue una gran bendición y nosotros lo mismo tenemos y debemos que hacerlo. Ahora, la gente, los que nos rodean, como dice la palabra, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejemos lo que queda atrás, hermano, y extendámonos hacia adelante, a la meta del supremo llamamiento, dice la Escritura. ¿Saben? La gente que nos rodea verdaderamente, ¿sabes qué ve en nuestra vida? La gente mayormente, hermano, le gusta ver en cada creyente, en cada seguidor de Cristo, le gusta ver su ejemplo. Le gusta realmente, ¿sabes qué le disgusta a la gente? Que les empecemos a hablar de Biblia y de Biblia y de Biblia y de decir, ¿sabes qué? Es que arrepiéntete, pecador, por cuanto todos pecaron, y le soltamos ahí los bibliazos. No quiere decir que no hablemos palabra, pero lo que estoy hablando es que la gente lo que más observa en cada uno de nosotros es el testimonio personal. Nosotros sin palabras, óyelo bien, familia, sin una sola palabra podemos evangelizar y predicar las buenas nuevas de Dios. ¿Cuántos piensan que esto es así? Claro que sí. ¿Sabes? Dios nos llamó a anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las ¿qué? De las tinieblas donde estábamos, ¿hacia dónde? Hacia su luz admirable. En Dios, hermano, todo es luz, todo es admirable, todo es hermoso y perfecto al mismo tiempo. ¿Sabes? Si somos linaje realmente escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hermano, necesitamos tener así como impregnadas, grabadas, no voy a decir tatuadas porque aquí hay un lugar que lo hacen, pero ¿sabes algo? Necesitamos tener en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo presente nuestra identidad en Jesucristo, porque lo tenemos que creer, no porque tiene que ser así, sino porque Dios lo dice y yo lo creo. ¿Tú lo crees? Somos ese real sacerdocio. Y hermano, yo me gozo mucho,
bueno, todas las veces que recuerdo de dónde el Señor me sacó, porque, a ver, no nos engañemos. Yo estoy hablando de mi vida porque es la que conozco, pero Dios conoce la vida de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? ¿En qué andábamos cuando no conocíamos al Señor? Pregunto, ¿en qué andábamos? Ya, párele, ya hasta ahí, no le den cuerda. Ok, pues de ahí, exactamente de ahí, nos sacó el Señor. Y les voy a decir algo, por muchos buenos propósitos que yo me hice por 44 años de mi existencia, yo me cansé de ser como era y de vivir como lo hacía. Porque, ¿saben? Ahora entiendo que era el Espíritu de Dios el que me convencía en ese entonces, pero no lo podía entender. Antes de conocer a Jesucristo, yo sabía que reaccionaba, actuaba y hablaba de una manera que para nada le agradaba a Dios. Pero antes que agradarle a Dios, no le agradaba a mi familia, a mi esposa. Unas actitudes y unas reacciones, hermano, terribles. Pero yo hacía el buen propósito y el intento de cambiar y yo me decía a mí mismo tienes que cambiar. Pero ¿sabes algo? Todas las veces que lo intenté, ¿qué crees? No lo logré nunca. Porque de alguna manera volví a caer a lo mismo y aún peor, en mi carácter explosivo, violento, de una o de otra manera. Hoy sí casi me ven una aureola, hermano. Híjole, Dios ha trabajado las extras conmigo, de verdad, de verdad. Y doy gloria a su nombre, porque ¿sabes algo? Eso me enseña ahora a valorar que no es por una buena intención, un buen propósito, es solamente con la ayuda de Dios, porque alguien oró por mi vida, porque alguien estuvo ayunando y estuvo intercediendo. Yo creo que fue bastante tiempo para mí, pero ¿sabes qué? Logró que realmente mi corazón se hiciera así suave, se hiciera como de carne, para que yo cuando me hablara nuevamente de la palabra de Dios, yo reconociera que Jesucristo podía cambiar solamente en mi vida y poder entender lo que implica todo esto que acabamos de leer. Mira, cuando no entendemos lo que somos, hermano, no hay capacidad verdaderamente para nosotros recibir la bendición. ¿Sabes? Cuando nosotros entendemos nuestra identidad, que somos pescadores de hombres, ¿sabes qué ocurre? Si nosotros no abrazamos y creemos esa identidad, voy a poner un ejemplo, seríamos como un barco, que se dice un barco pesquero, y que está lleno de lujo, que tiene unos motores increíbles, que tiene camarotes igual a todo lujo. Pero ¿qué creen? Que de repente no funciona el motor de ese barco, y entonces ¿qué seríamos? Eso no es un barco pesquero. Si no tiene motor, imagínense verdaderamente si ese barco se va a poder mover. Claro que no. Es un ejemplo quizá infantil, pero sabes una cosa, nosotros cuando tenemos la identidad en Dios, lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha dicho que nosotros somos, hermano, eso es cuando empieza a funcionar el ser pescadores de hombres y adorar, sobre todo adorar. Es la misión que tenemos nosotros, porque de esa manera también podemos alcanzar las almas para Cristo. Repito e insisto, es tu testimonio, mi testimonio, el que va a poder hacer posible el pescar hombres, el que mucha gente venga y se convierta, el clamar, el orar, el interceder. Eso es importantísimo, hermano. ¿Para qué? Para que Dios nos dé verdaderamente la plena identidad y que nunca la olvidemos, que somos realmente eso, lo que Él nos mandó a hacer, pescadores de hombres. Y la misión de la iglesia, oye bien familia, la misión de la iglesia es testificar, es hablarle de esas buenas nuevas de salvación, de decirle las obras maravillosas que Dios hace.
Y podemos iniciar precisamente con el ejemplo en nuestra vida, lo que Dios ha hecho y ha estado haciendo y que aún continuará haciendo. Porque aquí, ¿quién de nosotros, pregunto, quién de nosotros cree que ya ha alcanzado la perfección? ¿Verdad que no? Nadie. Todos estamos en ese camino, en este proceso en el cual Dios nos lleva. Pero entonces recordemos, iglesia, nuestra misión es esta precisamente, compartir las buenas nuevas. Porque no olvides, óyelo, lo voy a decir una vez más, no olvides tu identidad en Cristo Jesús. ¿Qué eres? Pescador de hombres. Pero somos, según el apóstol Pedro dice ahí, ¿qué dice? Somos linaje escogido. ¿Real qué? Sacerdocio. ¿Nación qué? Pueblo adquirido por Dios. ¿Qué es pueblo adquirido? Él nos adquirió, Él nos compró, Él nos redimió, hermano. Él compró tu salvación. Él te dijo, ven, Él estaba con los brazos abiertos. Nosotros éramos, cuando antes de recibirlo a Él, éramos ¿qué? El hijo pródigo. El Señor estaba ahí atento. ¿Por qué? Porque Él nos adquirió, hermano. Eso siempre lo tenemos que tener también bien presente y grabado en todo nuestro ser. El que somos esa nación que Él adquirió. ¿Pero para qué lo hizo? Para que nosotros viniéramos el domingo y ¡ay, qué bonito alabar al Señor! ¡Gloria a Dios! Eso es bueno. Pero no solamente fue para eso. ¿Para qué nos adquirió? Dice aquí la palabra y es lo que termina diciendo nuestro versículo bíblico que es base. Ese es el centro, es lo medular de esta enseñanza o este mensaje. Para que anunciemos ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? ¿De que andábamos bien? De las tinieblas donde vivíamos y habitábamos, nos llamó a su luz admirable. Esta, hermano, es la misión de la iglesia. ¿Sabes? Voy a concluir con esto. Familia, iglesia, realmente disfrutemos esta identidad. Dispongámonos a vivir en las virtudes del Señor. ¿Para qué? Porque si tú las vives, las vas a poder anunciar. Entonces, tengamos en cuenta esto. Al hacerlo, ¿sabes qué? Estaremos pescando hombres y al mismo tiempo, al pescar hombres, estamos adorando a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que como iglesia, como familia, como pueblo redimido debemos de hacer. Amén. Si quieres inclinar tu rostro para orar y agradecer al Señor, vamos a hacerlo. Padre, tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Gracias por la enseñanza que nos das. Gracias por tu palabra escrita. Porque, Señor, tú nos has hecho una nación santa. Pueblo adquirido por ti, Jesús. Gracias por esa bendición. Señor, anhelamos agradarte y agradar tu corazón, Dios. Queremos ser pescadores de hombres. Queremos que a través de nuestro testimonio, Jesús, nosotros podamos compartir de tus buenas noticias, Señor. Anhelamos ser esos pescadores de hombres, de que esas almas, Señor, sean salvas para vida eterna y que puedan realmente, Señor, reconocerte a ti como el único y suficiente Salvador. Si tú estás ahí con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado y tú has estado pasando por
días, momentos, semanas o quizás hasta meses difíciles. Dile a Dios, dile: Señor, yo anhelo, Jesús, yo anhelo agradarte. Y si tú tienes que renovar votos, o si tú tienes que hacer una decisión de fe por el Señor, este es el tiempo, esta es la hora. Dile: Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tanta misericordia, por lo que tú, Señor, continuarás haciendo a través de este tiempo. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el único que convence de pecado. Yo te doy gracias en esta hora, Padre, por tu pueblo, por tu iglesia, por esta preciosa familia, Dios, que tú nos has puesto en este lugar. Te exaltamos, bendecimos tu nombre santo, Señor. Santo, santo, santo es tu nombre, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Amén y amén. La persona que está ahí a tu lado, Jesús te ama. Aleluya. Jesús te ama. Y queremos redondear el servicio. A veces yo me pregunto, me dice el pastor, puede terminar el servicio, nada más que no predique. Y yo le digo, pues si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, verdad? Aleluya. Y no pienso, hasta se quedó parado el pastor así como para decir, no predique. ¿Se puede sentar, hermano? Gracias. Gracias. No predique. Nada más cerrando con esto, una situación práctica. A veces no podemos dar lo que no tenemos. Este es un principio muy sencillo. Tú no puedes dar lo que no tienes. Es imposible. ¿Cómo dar algo que no se tiene? Y yo no sé qué sea la relación con Dios para ti. Yo creo que cada quien, y aquí estamos llamados a que se fomente una relación personal con Dios. Y por ser personal, pues yo no te puedo decir cómo está tu relación con Dios porque es personal, ¿eh? Pero fomentamos eso y queremos eso y que queremos que cada uno de nosotros tenga una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Yo no sé cómo sea esa relación. Yo no sé en qué se base. Yo no sé si es en una serie de reglas que de repente pues tú te sientes que no estás cumpliendo todas y entonces Dios te quiere mandar un rayo porque estás mal. Yo no sé. Lo que sí te quiero decir es que la palabra de Dios nos invita a tener una relación donde sabemos que Dios te ama, que tiene misericordia y que tiene gracia y que quiere relacionarse contigo. Y en respuesta a esa relación y ese amor y esa gracia, entonces nosotros decimos: quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú quieras. O sea, no se puede al revés. No se puede decir: yo voy a hacer lo que tú quieras para que tú me ames o tú me des algo. Así no funciona, ¿ven? Porque siempre quedamos cortos, we fall short, quedamos cortos de eso. La manera que es uno acepta el amor, la misericordia de Dios, y entonces cuando sentimos el abrazo de Dios, cuando sentimos el amor de Dios, entonces hay algo en nosotros que nos lleva a decir: ahora quiero hacer lo que Dios quiere, quiero hacer su voluntad. Entonces lo primero que es encuentro esa relación, encuentro ese amor, lo experimento literalmente, porque yo no sé cuántos de ustedes pueden decir: yo he experimentado literalmente el amor de Dios en mi vida. Yo conozco qué es eso. A partir de eso pueden haber otras cosas. Si no hay eso, no hay otra cosa. Fuera de eso, todo es una religión, no importa la iglesia. Y es muy difícil llevar una religión, ¿ven? Porque siempre caemos cortos. Así que, ¿por qué les digo todo esto en el contexto que soy el pastor? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Es que nosotros no queremos invitar a la gente a una religión. O sea, es lo que menos nos importa, o que nada más venga usted. Lo que queremos es llevarle a tener una relación personal con Jesucristo. Y que conozca su amor, y conozca su misericordia, y que conozca que puede usted tener esa relación. Y que es una relación de aceptación, de que Dios no te va a decir: no, man, estás re mal, yo sí no te puedo aceptar. No, Dios acepta a todos por igual y murió por todos. Y nos abraza como venimos, tal y como estamos, nos abraza. Ayer yo le dije que ya no voy a predicar mucho. Una predicación de 10 minutos no es predicación para mí.
Veíamos un perrito, mi esposa y yo estábamos aquí y había un perrito muy, muy coquetón. Y justo cuando mi hijo lo iba a tocar, vimos que tenía pulgas. Entonces le dijo, ¡ay! No lo toquen, se ve muy coquetón, pero mejor no lo toquen porque si no nos empulgamos todos. Que sería una reacción muy normal. ¿Sabe qué? No importa cómo vengamos, Dios nos abraza. Eso es lo más tremendo. No, disculpe la comparación, pero para que vean lo drástico de la situación. No importa cómo vengamos, Dios no es como nosotros. Dios nos abraza y nos dice, te amo, te amo. Has intentado hacer lo que te digo y no has podido y crees que estoy enojado contigo. La realidad es que yo te amo y tú vas a poder hacer lo que yo te digo si primero me abrazas. Abrázame y después vemos. Ese es el Dios que predicamos aquí. Y si tú puedes tener esa relación, entonces cuando tú hables de ese Dios, ¿verdad? Va a ser diferente porque no los vas a invitar a una serie de reglas que quizá ni puedan cumplir. Y tú te sientes frustrado porque no las puedes cumplir, entonces ¿para qué invitas a otros a algo que no puedes cumplir tú tampoco? ¿No estamos hablando de eso? Para nada. Estamos hablando de, ven cómo estás. No, pero yo sí estoy bien mal. Hay algunos que te dicen, yo si entro ahí a la iglesia hasta me quemo. Pero te podría decir alguien, no importa, ven, vaya, Dios nos acepta a todos, vaya, el hombre te podrá ver raro, Dios te abraza, literal, ese es el Dios que yo conozco, un Dios que abraza a todos, te dice, para poder cambiar primero te tengo que abrazar. Ese abrazo te habilita para cambiar, si no, no vas a poder. De lejitos no se puede, déjame abrazarte, y mi abrazo te transforma. Y cuando somos abrazados, se nos cae toda defensa, sentimos el amor de Dios, el gozo de Dios, nos llenamos de eso y entonces eso podemos dar. Escuche, es difícil compartir religión porque ni nos sentimos expertos ni aptos para eso. Es más fácil compartir de un Dios que te ama tal cual eres y que sí te va a cambiar después de que lo abraces y que te va a llenar gozo. Te queremos invitar a una fiesta, te queremos invitar a la libertad. Eso es lo que estamos hablando. Eso es pescador de hombres. No a una religión, no a una iglesia, a una relación que te desarma porque es incluyente, te acepta tal como eres, te abraza y te llena de gozo y de alegría y entonces vienes no a un culto, vienes a una fiesta. Vamos a la fiesta. ¿A poco? Sí, es una fiesta, vente, vamos a la fiesta, porque para fiestas invitamos, ¿verdad? Hasta ni pedimos que nos den la invitación a la iglesia, nosotros hacemos las invitaciones. Hasta muchas veces pagamos porque nos hagan las invitaciones, porque es fiesta. Yo quiero que lo vea así. Sea un pescador de hombres, pero de acuerdo a lo que le está dando Dios. Y si usted no tiene esa relación, le invito a que la tenga. Es lo mejor que puede haber. Mi Dios es un Dios que siempre me ha abrazado tal y como está. Que cuando yo crea que me va a dar una patada y me va a decir, ya fue suficiente, no te quiero más, es cuando más fuerte me abraza. Tan fuerte que pierdes toda defensa y dices, yo lo que quiero hacer es tu voluntad. Eso es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Y quiero hablarle a la gente de este Dios maravilloso que te ama tal y como eres. De este Dios maravilloso que siempre está ahí a pesar de mí. ¿Cómo no querer hacer lo que tú quieres? ¿Cómo no querer hacer tu voluntad? Si ves, siempre estás allí, Señor, a pesar de mí. Ese es Jesús, el que predicamos. Es el Jesús que estamos diciendo, ve y díselo eso a todos los que tú te encuentres. Que son buenas nuevas. Esas son las buenas noticias. ¿Sabes que Dios te ama tal y como estás? No sé cuáles son tus problemas, no sé cómo te sientes de culpable, no sé si tú crees que te va a aceptar o no Dios. Yo te quiero decir, sí. Y te quiero invitar a una fiesta de aceptación a Dios. Pero es que yo no sé si yo quiero aceptar a Dios, Dios ya te ha aceptado a ti. Fíjese qué hermoso. Es que yo no sé si estoy preparado para aceptar a Jesucristo, ya Jesucristo te aceptó aquí anyway. Ya estás aceptado. Obviamente para tener una relación pues es de dos. Ahora tú abrázalo, él te extiende los brazos, ahora tú abrázalo. De eso estamos hablando. De eso específicamente estamos hablando. Así que vamos a ponernos de pie en esta hora para despedirnos. Y yo le voy a pedir, porque vamos a cumplir 10 años, estamos cumpliendo 10 años. 6 semanas vamos a tener un reventón tremendo.
bien grande, así que ya prepare su corazón. 10 años de LSC en San Antonio. Y Dios ha hecho cosas maravillosas, Dios se ha manifestado, transformado vidas, transformado matrimonios, transformado jóvenes. Dios ha hecho cosas preciosas y queremos celebrarlo. Así que prepárese para los 10 años, pero quiero invitarle a que vaya e invita a la fiesta, no de 10 años, a la fiesta con las buenas nuevas de que Jesús les ama a todos, de que Jesús les quiere abrazar para entonces realmente que cambien, no para que tienen que cambiar para que Jesús los abrace. Es al revés, ¿ven? Ven a que Jesús te abrace, entonces haces lo demás. Y una vez más, y si no quiero, de todos modos te quiere abrazar. Y si no estoy preparado, de todos modos te quiere abrazar. Y si no me gusta la religión, de todos modos te quiere abrazar. Ya murió por ti, no va a morir, ya murió por ti. Él lo hizo primero. Ya lo hizo. Así que en este momento vamos a orar para finalizar. Si usted no pudo entregar su ofrenda y su diezmo, aquí al final va a poderlo entregar. Les recuerdo que tenemos los grupos en casa y quiero bendecirle en esta hora. Queremos decirle que también si usted quiere servir y está interesado, puede hablar con el pastor de campus, el hermano Raúl. Su tarjeta de conexión la puede entregar también al finalizar allá para que estemos orando por usted. Yo quiero orar en esta hora para finalizar, que el amor de Dios nos llene a todos, para poder dar lo que tenemos. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora y yo bendigo a mis hermanos, Señor. Yo sé que nadie puede dar lo que no tiene. Y yo te pido que en esta hora tu amor maravilloso llene este lugar, Señor. Yo bendigo a cada una de las personas que están aquí. Que tu Santo Espíritu les toque, Señor. Tu abrazo los toque, que ellos se sientan abrazados. Si usted necesita un abrazo de Jesús, no importa cómo venga, no importa lo que piense, no importa cómo esté, no importa que sea religioso o no sea religioso, si usted quiere un abrazo de Dios, ¿podría usted pedírselo en este momento? Yo sé que Él escucha. Él no le está pidiendo nada más que quiera. Si usted necesita un abrazo de Dios, ¿por qué no se lo dice? Yo necesito un abrazo tuyo, Jesús. Él no le va a decir, pues cambia. Pues no. Si usted necesita un abrazo de Dios, dígale, yo necesito un abrazo tuyo, Señor. De ahí vendrá todo lo demás. Señor, ahora haz tu presencia manifiesta en cada uno de los presentes. Desatamos tu presencia manifiesta, Señor, un abrazo tuyo, tu amor siendo derramado, tu paz tocando corazones, tu Espíritu Santo dando testimonio del amor de Dios en cada una de las personas que están aquí presentes, que ellos puedan saber, Señor, sin lugar a dudas, Padre, que tú les amas, que tú transformas, que tú aceptas, Señor, que no eres un Dios de religión, que eres un Dios que abraza y que transforma para poder vivir como tú quieres que vivamos. Primero es tu abrazo, Señor. Yo los bendigo, Señor. Te pedimos que como iglesia, te damos gracias por estos 10 años, Señor, y te pedimos que como iglesia podamos seguir, Señor, llevando el perdón, la restauración, la capacitación para alcanzar tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor. Que tú nos sigas abrazando, Señor. Bendigo a cada una de las personas aquí presentes.